Fernando Vivas, periodista político con nosotros también para conversar sobre lo que está pasando en Palacio de Gobierno, lo que ocurre en el Perú. Fernando se ha caracterizado por su trabajo de análisis político, por una cosa que a mí me gusta mucho, hace perfiles, conoce mucho las características y las personalidades de los políticos que analiza. Así que le voy a pedir que todo ese psicologicismo nos lo ponga en práctica para ayudar a entender qué puede estar pasando en estos momentos con el presidente Vizcarra en Palacio de Gobierno y cuán complicada está su situación. Fernando, muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Buenas tardes, Pati. Bueno, sí, qué momento tan difícil, ¿no? Se me ocurría pensar que mientras no haya una vacuna contra la crisis política, seguiremos en esta inestabilidad, ¿no? Eso va a llegar en el 2050, te aseguro. Sí. Mira, he estado oyendo las versiones largas de los audios, todavía me falta el más largo, que es más de una hora, para tratar justamente de comprender, pues la crisis se comprende comprendiendo a las personas, ¿no? Uh-huh. Como has apuntado, ¿no? Y acá tenemos a un presidente que se ha encerrado, ¿no? en un entorno íntimo que todos vienen de Moquegua y no sabe manejarse con ese entorno. Ha cubierto, ¿no?, las responsabilidades que han sido de nepotismo, de incompatibilidades, de que las empresas de las que eran socios, de sus familiares, trabajaban antes en el gobierno regional de Moquegua, luego cuando él era ministro de Transportes, ahora en la presidencia con mayor razón de gravedad, y el principal personaje de ese entorno, que es Miriam Morales, que en su momento fue el blanco de muchas críticas y se la encontraron unas incompatibilidades muy serias, ¿no? Con uh-huh. el padre de su hija y la hermana del padre de su hijo, que estaban trabajando un poco a sus expensas. Ella misma gestionó el contrato de su virtual cuñada y era el momento para que ella dé un paso al costado y él le pida que dé el paso al costado y no lo da. Eso genera grandes problemas que se ven en la versión larga de los audios. Karen Roca, su secretaria, no soy la secretaria general de Palacio, sino su asistente administrativa, que maneja un profundo resentimiento hacia cómo ella paga con su salida a una crisis mientras Miriam Morales persiste en el poder, ¿no? Y esos diálogos con el presidente a los que uno asiste con cierto pudor, ¿no? En realidad estamos viendo la intimidad del presidente con el grupo íntimo de entorno palaciego, pero bueno, ahí están los audios colgados, podemos oírlos, son de interés público. Da una especie de pesar, ¿no? Pequeñas gentes y grandes problemas, ¿no? Uh-huh. O sea, pequeños resentimientos que terminan para estos personajes siendo más importantes que las lealtades a grandes instituciones, que las lealtades y que el servicio a la estabilidad del país, ¿no? Eso es lo que da pena. Entonces, el presidente, y coincido con los analistas, va a quedar muy golpeado con esto, pero no veo ahorita razones y bases para que el Congreso se anime o tenga la suficiente fuerza para una vacancia, por lo menos no en estos días. De acuerdo. El primer audio, como hemos dicho, es grave, porque no solo hay rencillas, discusiones, sino el reconocimiento a más asistencias de swing, aparentemente a Palacio de Gobierno, y también un pleito de quién tiene la culpa y más o menos quién carga con el muerto. Pero más allá de que ese sea material suficiente, que acá lo hemos comentado ya varias veces, el Congreso no necesariamente ha estado tomando decisiones sobre la base de la razón en muchos casos. Claro, además. Y si esto genera el suficientemente escándalo en términos de opinión pública, que seguro es lo que van a medir, se largarán para el pedido de vacancia. Algunas bancadas lo van a pedir. ¿Tú crees en tu análisis sobre el comportamiento de este Congreso que se podrían conseguir los votos? Sí podrían, ¿no? Porque este Congreso tiene la impredictibilidad del voto de conciencia de las bancadas grandes, ¿no? Que en cualquier momento se le pueden voltear. Ahora, hay otros cálculos, ¿no? Porque si piden la vacancia es para que sea presidente quién. Uh-huh. Si aceptaron la renuncia de Mercedes Arauz, entonces sería Manuel Merino, Acción Popular. Le quieren dar esa fuerza al señor Merino de Acción Popular por tan poco tiempo, quieren contribuir a una crisis de la que va a sacar el Congreso. Merino podría ser más debilitado aún que lo que es Vizcarra después de esto. Yo creo que el Congreso ahí tiene que hacer todos sus cálculos y pensar y ver
qué bancadas confluyen con los intereses de otras, como ahora, por ejemplo, estábamos viendo, y yo creo que es una de las razones que empuja a Alarcón a hacer esto, al ver que no tiene suficientes votos para la censura de María Antonieta Alba, entonces sacan algo más fuerte, ¿no? Yo creo que eso ha sido lo que ha gatillado la presentación de estos audios, o sea, el verse con una inminente no censura a Alba, los ha hecho sacar esto que es evidentemente más fuerte, censura a la ministra, ¿no? Ahora, obviamente las negociaciones en el Congreso sobre qué se hace o qué no se hace van a responder más a sus intereses políticos, partidarios, particulares, que al interés del país. Mira, en alguna medida sí hay una consideración del interés del país. No quiero pensar lo peor ni del Congreso ni de todas las bancadas, porque se están jugando muchos de ellos el 2021, y el 2021 llegas con los méritos de que buena parte de la población perciba que has hecho lo justo, que has hecho bien, que aportaste algo al país en el Congreso y aportarás más en la presidencia. Entonces se juegan también su reputación para el 2021, donde todos nos veremos en las urnas. Entonces, en esa medida tienen que portarse bien y no todo ser cubileteo, ¿no? Pero hay unas bancadas ciertamente que son dadas pues al cubileteo total, que es Podemos, UPP, que son los que están llevando, ¿no? La censura Alba. Y por ejemplo, ves el Frente Amplio, que tiene una agenda, digamos, más ideológica, radical, todo, pero más ideológica. No todos se suman a ellos, ¿no? El FREPAP sí, ya lo evaluará. Entonces, mucho depende de esos cálculos políticos, pero también hay otros actores fuera del Congreso. Y estoy pensando en ese gabinete, que es el momento de decirle a Vizcarra, vamos. Nosotros tenemos la confianza en el presidente, pero esto es serio. Hay otro gabinete íntimo de asesores. Estamos viendo, mira, cómo se consumen, ¿no? En odios, ¿no? La asistente administrativa diciendo, no, yo no la odio a Miriam Morales, y el presidente, ya ella pagará también, no te llenes de odios. O sea, sí, la verdad que parece el diálogo de telenovela venezolana de los 80. El gabinete de verdad creo que tiene derecho a decirle al presidente, pues aclaremos las cosas. Por ejemplo, esa ministra, por poner un solo ejemplo, la ministra Ana Neira, que le hace como asesora jurídica del Ejecutivo, la ministra de Justicia, que le hace un análisis al presidente y al final le recomienda no ir a la Comisión de Fiscalización. Yo creo que fue un exceso, por supuesto, de anuencia de la ministra de Justicia hacia el presidente. Simplemente debió hacer el análisis y decir, no está obligado a ir, pero no hacer esa recomendación. El gabinete necesita un carácter ahorita más, que también le plantea a Vizcarra algunas condiciones para seguir trabajando bajo su mando, ¿no? ¿Crees que le podría haber alguna renuncia en gabinete? Estoy recordando, por ejemplo, la actitud de Carlos Basombrío, que le renunció a PPK en una situación equivalente, no similar. Lo de PPK era más serio, porque lo de PPK era una incompatibilidad tremenda. Acá estamos hablando de audios que hacen ver falta de transparencia para cubrir otras transgresiones, ¿no? O sea, cómo mentir, cómo un poco falsear datos y registros para no reconocer que fuimos tan torpes y necios de darle trabajo a pesado de Richard Cisneros, ¿no? No hay, por ejemplo, hasta donde he escuchado, alguna señal de indicio, que sería muy preocupante, de tratar de influir en el Ministerio Público. Eso me tranquiliza un poco. Más bien vemos a un presidente y su entorno asustados por lo que puede hacer el Ministerio Público, ¿no? No habla mal de la separación de poderes, ¿no? Entonces, si hubiera algún indicio de que están recurriendo a manipular el Poder Judicial, el Ministerio Público, algún operativo de inteligencia policial contra los congresistas, contra los enemigos, ahí sí yo te diría bacán. Pero más es enredados en sus mal manejo de temas como cómo le dimos confianza e ingreso a este individuo, ¿no? Como una, no digo minucia, pero una
banalidad, un hecho que podría haber sido explicado incluso si se habían cometido el error de contratarlos sin que tuviera los pergaminos, termina en un escándalo de este calibre. Te pregunto, Fernando, ¿qué puede pasar a nivel opinión pública? Porque los casos de corrupción, cuando salen audios de que fulano robó, ¡brum!, van como reguero de pólvora en la población. Este caso no es tan fácil de entender, ¿no es cierto? No sé si... Todavía hay nuevos personajes, incluso, mira, te confieso, yo a César Figueredo no lo conocía. Yo tampoco. Estoy ahorita con cierta duda si el Iván por el que llora Karen Roca en una parte del audio que no es del audio completo, ¿es Iván Manchego o es otro Iván? Ahí tenemos que hacer una investigación. Siento que se orada más la desconfianza pues en las instituciones. Así es. Y en los mayores cargos, ¿no? Uh-huh. Pero queda un sedimento de confianza todavía. Vizcarra, acuérdate, tiene una aprobación grande y hay más desconfianza hacia el Congreso que hacia Vizcarra, pero Vizcarra tendría que hacer pues un profundo mea culpa. Así y es. Él no está dado para eso. Hasta ahora solo se escuda en que soy el presidente de las crisis y todas las crisis me caen encima. Y ahora no va a ser tan fácil para él decirle al Congreso: ya no respondo sus preguntas o las respondo por escrito. Ahí se metió en un lío, porque probablemente... ahora tiene que respondernos a nosotros, Así ¿no? es. Ahora pues el Pacto Perú tiene que ser con la ciudadanía, y ahora sí, pues, por Dios, o sea, Miriam Morales ya, si no renunció ya, no sé qué esté esperando. Yo creo que muchas de las cosas que han pasado, iniciativas polémicas, confrontadoras del presidente en los últimos tiempos, bueno, la política muchas veces está movida no por grandes cálculos políticos, sino por pequeñas pasiones y mezquindades y encubrimientos, ¿no? Mucho de lo que ha pasado han sido iniciativas para que no renuncie Miriam Morales. Terrible. Todos tienen su nadín, digamos, solo que por lo menos... El llanto de Karen Roca nos está diciendo eso. Así es. Presidente, mucho de lo que ha pasado es por culpa de ella. Qué horror. Bueno. Es para analizar y pensar. Así es. Todo un país dependiendo de lo que ocurre en un despacho donde todos se sacan los ojos de terror. Muchísimas gracias, Fernando. Clarísima el análisis. Hasta ahora, la mayoría de nuestros analistas coinciden en que probablemente el Congreso no se animaría, porque sería una medida demasiado violenta, a presentar una vacancia o aprobar una vacancia del presidente Vizcarra. Sin embargo, sigue esa posibilidad. La segunda posibilidad es que eso no ocurra, pero el presidente va a tener que tener una actitud distinta con un Congreso que va a sentir que le perdona la vida, probablemente. Vamos a ver una pausa.